Básicamente... no sé hablar. Pero eso ya lo sabemos. A pesar de eso, hijo mío, continúa. Empezamos con unos tipos que se juntaron en una cosa que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Comían salchichas. No. Para cenar. Estaba basada en Frankfurt. En realidad estuve buscando y la historia de la Escuela de Frankfurt es un poco triste. Porque se juntaron durante la República de Weimar, ¿sabes lo que es? No. Es la república que se impuso desde el resto de estados a Alemania entre medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esa república la derrocó Hitler empezando su dictadura y bueno, luego ya sabemos todo lo que pasó. El caso es que en esta república, aunque había un montón de putadas hacia los alemanes, como por ejemplo que tenían que pagar un montón de impuestos que no repercutían hacia mejores infraestructuras o hacia cosas hacia ellos, sino que simplemente iban para pagar una supuesta deuda por daños y perjuicios de la Primera Guerra Mundial a los países ganadores, sí que trajo cierta estabilidad y se podía gastar algo en cultura, y entonces en ese contexto se crea la Escuela de Frankfurt, que básicamente es una escuela de pensadores que tiene una ideología marxista, pero que sin embargo critican o se desvinculan bastante de la ortodoxia que se está llevando en Rusia con el stalinismo y todo eso. De aquí salen varios autores. Bueno, obviamente, ni que decir tiene que esta escuela durante Hitler la cerraron. Y pero no se iban contra de los rusos. Ya, pero también iban contra de los capitalistas y de los nazis. Uy, qué mala gente. Ya. Y no fue hasta como 10-20 años después, hasta el 70 y pico, que no se volvió a reabrir, pero claro, ahí todos los autores, pues, los que no estaban muertos por la Segunda Guerra Mundial, tenían como 70 años. El caso es que el primero de todos traen ideas en cuanto a la estética bastante interesantes, y el primer autor de todos se llama Walter Benjamin, que trae una idea que a mí me parece bastante interesante, y es más o menos para que te ubiques. En esa época acababa de aparecer la fotografía de cine, ¿vale? ¿Qué época? En torno a principios del siglo. ¿Del siglo qué? Siglo XX. Vale. Entonces, tú te preguntarás, ¿esto qué supone al arte? El que aparezca la fotografía del cine. ¿Qué supone para el arte? Claro, para el contexto artístico. Otro medio más. Pero ¿no se te ocurre una diferencia muy grande de ese medio? ¿Cuál? De esos dos medios. ¿Cuál? Antes existía una cosa que se llama original y otra cosa que eran las copias. Y por muy perfecta que se hiciera una copia, siempre sabías cuál era el original y cuál era la copia. Por tanto, siempre sabías cuál era el mejor y cuál era el peor. Lo sabías, porque no todo el mundo. Bueno, vale, no es importante, sí. Okay. En el cine y la fotografía no pasa. ¿Qué copia es la buena? ¿Pero cuál? Ninguna. Esto hace que cambie totalmente, que la fotografía del cine de alguna forma democratizan el arte, porque hacen que el arte, que antes, hacer un cuadro cuesta un montón de dinero, y ya no es que cueste un montón de dinero, es que hay uno, y ya está. Y ahí se queda. O hacer una escultura igual. Sin embargo, haces una foto y por mucho dinero que te pueda costar o hacer una película, esa película puedes sacar todas las copias que tú quieras y todas son exactamente igual de buenas. Por tanto, lo que antes veían tres monjes... Bueno, lo que antes veían tres monjes en una capilla y poco más, ahora lo puede ver todo el mundo. Claro, él dice que con estas... Tres monjes en una capilla tampoco, No, la mayor parte sí. Se hacía para que entrara todo el mundo. Pero todo el mundo era muy poca gente. Claro, las obras más importantes, si nos remontamos a Atenas, por ejemplo, en el... Tenemos que contar cuántas veces digo vale. voy a... No.
No sabes por qué no lo digo. Venga. El Panteón de Atenas, por ejemplo, la estatua más importante que tenía, que por desgracia no se conserva, era una estatua que estaba en el interior, que era Atenea, medía como 2 metros, la hizo Fidias, y esa estatua solo la podían ver los monjes. Y lo mismo pasa con la mayor parte de estatuas de la época renacentista, o la mayor parte de cuadros eran para los palacios de los que los compraban, por tanto se lo enseñaban a sus amigos y poco más, pero sobre todo era para ellos. Claro, él dice que esto puede traer cosas buenas y cosas malas. La buena, obviamente, es que el arte se democratiza, que ahora todo el mundo puede acceder al arte. La mala, él habla de arte aurático como el Porque arte... los libros no se consideran arte, ¿no? Pero la imprenta es distinta y no del todo, estamos hablando de arte plástico. Vale. Porque el grabado también se pueden sacar copias, pero aún así las copias son mucho más caras. En realidad la imprenta incluso pasa bastante más tarde, porque las copias, aunque se pudieran sacar con relativa facilidad, tardó bastante en popularizarse el libro y que fuera barato. O sea, aunque la imprenta realmente... Es una moto que nos venden, que nació la imprenta y se democratizó. No, la imprenta nace en el 1500 y pico. Y pues, como hasta siglo XX que los periódicos no los lee todo el mundo, porque no todo el mundo sabía leer y los libros eran cosas de cuatro ricos. También piensa que por muy rápido que puedas tú estampar hojas, lo primero no podías hacer tiradas muy largas porque no había gente que supiera leerlas. Y lo segundo, tenías que encuadernar igualmente el libro y eso no se podía hacer a máquina. Bueno, el caso, él habla del arte aurático y el arte posaurático. El arte aurático, pues, antes de cine y foto, y posaurático después. ¿Por qué dice esto? Porque él dice que con el arte posaurático se pierde como una especie de aura, que podríamos decir que tenían las obras por el hecho de ser únicas, y como una especie de misticismo que en el arte posaurático no existe. Sin embargo, defiende que el arte posaurático hace que todo el mundo pueda verlo, pero no tiene por qué ser bueno, porque significa que cuando antes alguien veía una obra de arte, la apreciaba muchísimo, porque probablemente era la única que había visto en 10 años, o en 5 años, o mucho tiempo. Sin embargo, cada vez que vemos una obra de arte, apenas nos fijamos en ella, como que la expectación de la obra pierde un montón, porque vemos 5, 6, y ahora con los móviles, pues 10, 20, 30, 50... Porque la vas a volver... Porque la podrás volver a ver. Claro. Antes la veías porque has ido a la iglesia no sé dónde y está ahí. Y está bien, no vuelvas a esa iglesia. Y probablemente no volverías. Claro. Depende. Pero lo más probable es que no. Sin embargo, tampoco tenemos que tomar a Walter Benjamin como un negacionista de las copias y de el arte posaurático, porque en realidad se tomaba este tema como con bastante optimismo, porque él pensaba que todo ese grueso de población ahora podía acceder al arte, sobre todo las clases más bajas. Piensa que está dentro de la escuela de Frankfurt, por tanto tiene una ideología cercana al marxismo. Entonces piensa que toda esa población ahora puede acceder a la cultura, por tanto puede liberarse de su clase social que hasta ahora la estaba condicionando tanto. Piensa que ahí está esa herramienta. Luego habrá un montón de gente como Adorno que en realidad... Bueno, hasta ahora siempre decían los poderosos que eran mejores que los otros. Era evidente que no. Ahora más. Claro, pero sin embargo, si te fijas, esta división o esta idea en realidad la podemos seguir llevando, porque a partir de los 60 con la Sony Portapac o más adelante con cámaras analógicas relativamente compactas y fáciles de usar y con como bajan los precios de las mismas, ya no solo que se democratice la visualización, sino la grabación. Entonces, a partir de los... Otro paso ya. Claro, a partir de los 50 y 60, esto es mucho más. Entonces, fijado que no sabíamos leer y ya nos pusimos a ver películas. Pues a lo mejor había que ver si los listos han ido muy rápido. En comparación con los tontos o no instruidos. A lo mejor tenemos que pegar como 300 años leyendo historias. Y luego ya, si eso, hacemos fotos. Bueno, las fotos como son cuadros. Pero... cine y menos hablado, uff. Entonces ya los libros a tomar por culo. Efectivamente. Y ahora que podemos grabar con nuestras mierdas. Entonces por esa idea. Pero
Es que no sé, porque No vamos a ver nunca. en realidad la gente que iba al cine en torno a... Cuando se empezó el cine tampoco es que fueran pobres, o sea, justo No, ni que fueran instruidos, iban a divertirse. Como Sí, pero me refiero... Y leer un libro también es leer una novela. Que en ese entonces... No todos los libros son técnicos, ni son... También se leía se leía te diviertes, relativamente bastante. Te cuentan una historia y ya está. Como los cuadros, como todos, no todos son trascendentes. Ya. Pero eso es lo Pero que digo, si que nos al principio del cine estaba mucho más obviamente estandarizada la lectura y las novelas. Y había grandes Aunque a lo novelas. mejor también podríamos decir que los libros fue una manera de comunicar fracasada. Pero no tiene por qué. Para las grandes masas. Sí. ¿Por qué? Porque implica una dificultad que nunca hemos llegado a aceptar. Pero es que no es verdad. Porque leer cuesta. No. Sí. Ya, ¿y porque cómo te comunicas tú con todos tus amigos? Porque nos han enseñado mal. Hablando, pero yo no veo las palabras. ¿Les llamas? Sí. 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 No les envías WhatsApps. No. Y no interactúas a través de Yo Facebook. precisamente no. Y no interactúas a través Y de el que me Facebook. envió un mensaje de audio por el WhatsApp me cago en su vida. Pues eso es hablar. Pero yo con mis amigos llamo. Vale. Lo prefiero 20 veces. Utilizo el WhatsApp para trabajo. Para quien tengo que... Porque ¿Y por mucho en que lo Facebook llame, y en da igual. Instagram? Que sí, pero que yo no soy la mayoría tampoco. Es que también me pones a mí como si Pero fuera digo la todo el mayor parte. mundo. Yo estoy hablando ahora de la mayor parte. Que Pero a lo no mejor, llama. Y de una teoría. Que a lo mejor... Pero es que igualmente, aunque esto lo hubieras hecho, o sea, aunque ponte tú que desde... Nos faltaran 3 siglos y todavía el cine hubiéramos dicho que no, algún ente superior. En cuanto salga No, el no, cine... simplemente porque no se haya inventado. Vale, en cuanto salga el cine, la segunda generación ya no va a querer leer, según tu teoría. Entonces, da igual, ¿qué vas a hacer con todas esas generaciones? A ver, iba a decir, Pues ha sido un de esto fallido. No fallido, pero en tanto en cuanto que los cuadros prevalecerán y la manera de contar cuadros como fotografía prevalece porque puedes contar cosas. Bueno, en el escribirlo también, pero como que queda más especial. Los cuadros también han quedado más especial también, es verdad. El cine o la televisión simplemente son mayoritarios, o internet. Pero Tampoco quiero decir mucho. Ya veremos qué es lo que queda. en internet también se lee un montón. Sí, sí. En fin, pasamos a un señor, que también es el segundo autor y el último que voy a decir de esta escuela, que podíamos... Una escuela amplia. En realidad tiene más, pero casi todos vienen a decir algo muy parecido, y este me ha parecido el más reseñable. Básicamente porque no toca huevos. Se llama Adorno, Teodoro Adorno. Quiere decir que los de la misma escuela vienen a decir lo mismo. Por eso se dice la misma escuela a lo mejor. En realidad no, porque sí que era una escuela física donde o sea, estuvieron allí como concentrándose y hablando de sus cosas. En realidad este critica bastante al otro, y eso que son más o menos de la misma época. Ah, dato curioso del otro, murió en Cataluña, se suicidó porque pensaba que Franco lo iba a entregar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco le faltaba razón, era judío. Todos ellos eran judíos. Iba a decir, pero nunca lo sabremos porque se suicidó. Bueno, había números. El caso es que el segundo se llama Adorno. Y básicamente... ¿Adorno se llama el pavo? Sí, se llama Adorno. De hecho, el chiste este que vas a hacer ya lo ha hecho... No voy a hacer ningún chiste. No te voy a hacer un chiste. Solo he constatado que se llama Adorno. Ya ha hecho Miguel Maldonado, que en realidad le cae bastante bien este filósofo, y quería que estuviera vivo todavía para cruzárselo por la calle y decir: Adorno, a ver si te vienes en Navidad. Pues no era él. Vale, más torre. El caso es que él no acepta la separación que hace Benjamin de arte posaurático y arte aurático y cree en una cosa que denomina la industria cultural. Estamos más o menos en la misma época. Básicamente, en esta dice que en realidad da igual que sea arte aurático o posaurático, y que el arte posaurático no le ve como tanta salida, porque él piensa que da igual que hable sobre tal tema o sobre tal otro, porque tampoco va a cambiar tanto a las personas. Te pongo un ejemplo porque si no esto es inviable. No, pero eso lo está diciendo solo de cine y del Sí, pero posaurático. me refiero. Y eso pasa con todos. Sí, Ah. pero el cine posaurático más, porque como cuesta más dinero hacerlo, son más copias, ese dinero lo ha puesto alguien, por tanto hay muchos más intereses detrás. Ejemplo práctico. Tú puedes hacer una peli en la cual salgan los negros de África que estén muy mal
y que tú como espectador veas esa peli y digas, joder, pobrecito los negros de África. Pero sin embargo él dice que en realidad esa peli no ha servido de nada porque tú seguirás en tu casa con tus huevos aparcados debajo del aire acondicionado sin hacer nada por esos negros más que ver esa peli, que tampoco es hacer nada realmente por ellos. Básicamente es un autor que como que va solo a poner el dedo en la llaga y poco más. También tiene una frase que dijo varias veces y esta hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. Dice que si es posible escribir o hacer arte después de Auschwitz. En esta habla de que el arte, o al menos lo que yo lo he entendido, como yo creo que se tiene que interpretar esto, es que el arte antes de la primera y Segunda Guerra Mundial pretendía trastocar, si te fijas que si todas las vanguardias, prácticamente todas, estaban muy politizadas, en plan el constructivismo iba súper a tope con los rusos, el futurismo iba con los fascistas italianos, el surrealismo, todos ellos eran comunistas o marxistas, pero que aún así todas esas obras no han servido de nada porque igualmente se llegó a la primera guerra, o sea, a la primera o a la Segunda Guerra Mundial, y que el arte tiene que ir más para trastocar las conciencias de todos y como cambiarte por dentro que no decir o señalar un tema concreto. Me refiero que más que... Es que esperaban hacer algo diferente haciendo lo mismo.